Estimados amigos y amantes del autocuidado, una vez más, y ojalá muchas veces más, estemos acompañados de mi gran amigo, el doctor Cristian Salinas Ocampo. Pablo, un gusto otra vez estar aquí contigo, hablando temas de relevancia e importancia para nuestros pacientes, para nuestros invitados, lo que necesites. Totalmente, amigo. Pues ahora quiero preguntarte, quiero que me platiques de este famoso órgano, dime si es un órgano, yo creo que sí, llamado vesícula. Por favor, cuéntame de la vesícula. ¿Qué es la vesícula? Ok, mira, esa es una pregunta muy común en las consultas. ¿Qué es la vesícula? ¿Es un órgano? ¿Es algún tejido? ¿Qué es? Mira, la vesícula sí es un órgano. Es un órgano que nosotros tenemos que se encuentra debajo del hígado. Ajá. Y la función que tiene la vesícula es almacenar la bilis. La bilis es un líquido que se produce en el hígado que nos ayuda a la digestión, que no nos estemos inflamando, que cuando comamos algo con un poquito de harina, un poquito de grasa, no nos caiga muy pesados. Entonces lo que hace esta bilis es que sale del hígado, se almacena en la vesícula y cuando nosotros llegamos a consumir estos alimentos, la vesícula se exprime. Como si fuera un globo. Ajá. Que lo tenemos apretado, soltamos la apertura del globo y empieza a bajar esa bilis. Esa bilis ayuda a que nosotros tengamos una adecuada digestión. Ok. Este líquido sale del hígado. ¿Qué otro órgano compromete esta parte? Creo que aquí va, por favor, lo voy a repetir. Hepatopancreatobiliar. Hepatopancreatobiliar. Y el nombre lo dice, ajá, el páncreas. Okay. O sea, ahí pegadito nosotros tenemos el páncreas. Ajá. Esta función la realizan 3 órganos. Ya lo dijimos ahorita. El hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Ajá. Ok. Entonces, la vesícula que damos almacena el líquido y exprime para soltar. Exacto. ¿Cuándo lo suelta? Cuando nosotros comemos grasa. O sea, por ejemplo, nosotros llegamos a comer algún alimento que contenga grasa o que contenga harinas o que sea de difícil digestión, la bilis se libera y lo que se conoce como técnicamente saponifica los alimentos, saponifica las grasas. Ajá. Y eso hace que no nos caigan pesadas, que no estemos inflamando, que no nos dé diarrea, que no nos dé náuseas, etcétera. Es lo que hablábamos también en el primer capítulo, ¿verdad? Saponificar las grasas. Saponificar las grasas. Ay, amigo, me está mejorando hasta la memoria contigo. Oye, muy bien, pero ¿qué pasa con la vesícula? ¿Por qué se enferma? Ok. Mira, realmente que se enferme la vesícula es por una cuestión de varios, ahora sí que cosas que van a influir. ¿Qué influye? Número 1, la alimentación. Por ejemplo, en algunas ocasiones, alimentos con altos contenidos de grasa, altos contenidos de carbohidratos y que nosotros lo estemos consumiendo de manera habitual, Pablo, puede llegar a ocasionar que se empiece a acumular mucho colesterol en la vesícula. Okay. Se rompe como un esquema que tiene la vesícula, un equilibrio que tiene la vesícula, y al momento en que se rompe ese equilibrio, ahora sí empieza a haber presencia de hiperproducción de colesterol y ese colesterol puede llegar a generar las famosas piedras en la vesícula. Técnicamente nosotros lo llamamos como litiasis vesicular. Sí. Esa es la manera en que se puede llegar a enfermar la vesícula. Otra manera en que se puede llegar a enfermar la vesícula es secundario a que tengamos un pólipo dentro de la vesícula. Los pólipos son proyecciones de la pared de la vesícula hacia adentro, lo que puede llegar a ocasionar que ese pólipo sea tan grande que tape la vesícula y puede llegar a inflamarse. ¿Este pólipo nace o se hace? Nace y se hace por consumo también de ácidos grasos, colesterol, cosas con muchos triglicéridos o cuestiones como con harinas. Entonces yo corro un mayor riesgo cuando tengo un hígado graso, porque significa que estoy ingiriendo más colesterol y grasas que van a sobrealimentar la vesícula. Mira, tiene relación, sí. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos con un hígado graso, significa que estamos comiendo más alimentos con grasa. Ajá. Entonces, al comer más alimentos con grasa, pues afectamos la vesícula, que formen más piedras. Y lo que sucede es que cuando esas piedras, una de esas piedras puede llegar a atorarse en la salida de la vesícula y eso condicionar que la vesícula se empiece a inflamar.
y esa inflamación es lo que conocemos que se agudiza la vesícula. Ok, y es cuando ya de repente está tan inflamada que ya no se puede ni mover la pierna, he escuchado, ¿no? Sí, es que tiene que ver todo el cuerpo, o sea, al fin y al cabo es todo el lado derecho que se ve afectado. Entonces puede llegar a doler hasta el hombro, duele la espalda, puede llegar a doler la cabeza, o puede llegar a doler toda la parte derecha. Tremendo esto de la vesícula, ¿no? Sí, la verdad es que a pesar de que es un órgano muy simple, entre comillas, sí tiende a tener muchas consecuencias con esa enfermedad. Oye, amigo, tengo una duda, disculpe en público. ¿La coquita influye? Sí, porque al fin y al cabo son azúcares refinados, entonces sí influye. Ok, entonces los refinados, aparte del colesterol, también influyen. Exacto, sí, digo, al fin y al cabo, todo estimula la vesícula para que libere bilis. Puede ser hasta que nosotros estemos tomando una taza de café, como en este momento, pero lo que más influye son estos tipos de alimentos, como con altos contenidos de grasas saturadas, alimentos muy procesados, con mucho conservador. Son alimentos que tienden a influir más. ¿Y al evitar estos alimentos, puede evitar que yo me enferme de la vesícula? ¿O es también algo que puede llegar independiente solamente? Sí, completamente. Al que nosotros llevar una alimentación balanceada, nosotros estamos evitando el riesgo de generar piedras en la vesícula. Y eso condicionará que no nos enfermemos nunca de una enfermedad. Ahora, sin embargo, Pablo, en algunas ocasiones tiene factores genéticos. Si nuestra mamá, nuestra abuela, nuestro papá, nuestro abuelo tuvieron piedras en la vesícula, pudiera que nosotros llegáramos a tener, ¿de acuerdo? Y es muy común, y esta es una enfermedad muchísimo más común en las mujeres, ¿de acuerdo? Está estipulado que es mucho más común en mujeres jóvenes de 40 años, que sean mujeres fértiles y mujeres que estén alrededor de, más que nada de esa edad, ¿de acuerdo? Okay. Que sean mujeres de 40 años y que sean fértiles. Ese es como el típico paciente que nosotros tenemos de piedras en la vesícula. Es la media, ¿no? La media. Oye, pero también la edad puede variar, ¿no? He visto niños también que tienen la vesícula y personas ya muy longevas también, ¿no? O sea, no es un hecho, también hay una variante muy grande. Sí, claro, digo, yo he visto pacientes o he atendido pacientes que pueden llegar a tener vesícula desde los 12 años, 11 años ya tienen piedras en la vesícula. Digo, esto ya son como alteraciones más específicas y pacientes de 85 años. La paciente más grande que yo he operado de piedras en la vesícula tenía 97 años. 97 años. Y tengo que preguntar, ¿fue complicada? ¿Ella estaba aguda? Estaba complicada, pero la paciente está ahorita ya bien. Impresionante, amigo. Digo, ahorita ya debe tener como 99 años, pero la señora. Impresionante, amigo, wow. Impresionante la edad también de la señora. Sí, no, y esa cirugía, wow. Sí. ¿Laparoscópica? Laparoscopia. Ya no hay como tal indicaciones para realizar cirugías abiertas a nivel de la vesícula. La verdad es que nosotros catalogamos la vesícula cuando nosotros entramos con una cámara por laparoscopía a ver directamente la vesícula, si se encuentra hasta cierto punto sencilla de operar porque la anatomía no está alterada, no hay adherencias, eso significa que no hay tejidos pegados, o cuando ya hay tejidos muy pegados, cuando ya la anatomía se perdió, etcétera, etcétera. Sin embargo, antes se creía que cuando ya estaba a este nivel la vesícula, ya no se podía operar por medio de la laparoscopia, pero no, ya actualmente con las técnicas, con las nuevas vistas o nuevas televisiones ya 4K que se tienen o pantallas que se tienen 4K, ya es muchísimo más sencillo poder identificar nosotros como tal una anatomía a pesar de que esté alterada por la laparoscopia. La tecnología y la medicina son lo más avanzados. De la mano completamente. Okay. Amigo, ¿qué riesgo tiene? ¿Qué riesgo tiene una vesícula? Mira, el principal riesgo que llega a tener una vesícula es que esa piedra que se encuentra adentro se atore en la salida de la vesícula y puede llegar a ocasionar que se inflame. Esa inflamación puede ser a tal grado que en algunos pacientes puede llegar a reventarse. Se revienta la vesícula y en algunas ocasiones esa piedra pasa y se atora en otros conductos, generando otras enfermedades como colangitis, que eso significa que se infecta y se inflama la vía biliar principal, o sea, el conducto que va del hígado al intestino. Y en algunas ocasiones puede llegar a generar pancreatitis, que es una complicación grave, ¿verdad? Sí. Porque algunas de estas pancreatitis pueden llegar a terminar a veces en terapia intensiva o a veces pacientes que alarguen la distancia intrahospitalaria muchísimo.
Ya. Oye, me sorprendiste, Sí. discúlpame. ¿Cómo diagnosticas esto? Ok, mira, el diagnóstico, como al igual que una hernia y demás, va a ser clínico al principio. Acudes con el médico, le platicas tus síntomas y el médico realiza una serie de pruebas y de signos a nivel de la pared abdominal. Eso va a ayudar a que el médico identifique el problema en la vesícula con ciertos signos que tenemos. Una vez que el médico identifica esto, lo primero que se tiene que hacer es un ultrasonido de hígado y vía biliar. Esto quiere decir que el radiólogo que está haciendo el ultrasonido va a ver el hígado y va a ver la vesícula junto con todo el resto de la vía biliar, con la finalidad de establecer dónde se encuentra el problema, si realmente es la vesícula o alguna otra cuestión. Y al momento de que se identifique que es la vesícula, ahora sí, ya otorgar un diagnóstico como tal en base al ultrasonido. Punto importante, Pablo. Sí. No es mejor una tomografía. Y te digo porque muchos pacientes llegan a mi consulta y me dicen, doctor, ¿por qué me piden un ultrasonido si puedo hacer una tomografía, que es un estudio más avanzado, porque me meten en un tubito y me da vueltas, etcétera, ¿no? O que nada más esté el radiólogo viéndome con una sola mano, etcétera. Para vesícula, sí o sí, debe de ser un ultrasonido. Tiene muchísimo más fidelidad. Nosotros lo conocemos que menos rango de error que tiene el ultrasonido en comparación de una tomografía. Ok, siempre el ultrasonido va a ser compañero de esta enfermedad de la Totalmente. vesícula. Digo, aparte de algunas pruebas de laboratorio que se realizan, etcétera. Por ejemplo, se toman bilirrubinas, pruebas de función hepática y demás. Pero siempre el ultrasonido. Siempre el ultrasonido. Amigo, y también, corrígeme o dime, ¿endoscopía llega a influir también en esta detección de alguna enfermedad biliar? Mira, sí podemos nosotros llegar a usarlo, pero es necesario que se use solo en ciertos procedimientos. No, por ejemplo, yo no lo puedo usar como para identificar un problema de piedras en la vesícula, claro, porque es un procedimiento que es más avanzado, es un procedimiento que hasta cierto punto es invasivo, porque al paciente hay que anestesiarlo, hay que pasar una camarita a través de la boca, como una endoscopía. Y entonces es más invasivo, entonces condiciona al paciente un poco más de riesgo en comparación de un ultrasonido que no tiene ningún riesgo, se hace nada más rápido y se diagnostica de manera muy efectiva. Un flashback para que nos sigan viendo, vamos a hacer un sketch de la endoscopía, porque no inventes, en cada capítulo lo sale la mencionamos. endoscopía, para todo la endoscopía. Exacto. Ok, entonces ultrasonido, laboratorios, función hepática, y en casos muy específicos, un tema. Sí, ya endoscopía, y esto ya tiene que ver con enfermedades ya que pueden llegar a ser complicación secundaria a esto. Por ejemplo, una piedra que haya bajado a través del conducto que, como te platicaba, el conducto baja, se atora, genera pancreatitis. Podemos hacer un estudio endoscópico que se llama CEPRE, se conoce como CEPRE. Gracias. Digo, esa es la abreviación de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. No lo voy a repetir. Pero, sin embargo, la abreviación es CEPRE. Entonces se hace una CEPRE, se extrae la piedra y se identifica en general la vía biliar. Ok. Oye, ¿y cómo se trata la CEPRE? Bueno, la vesícula. ¿Cómo se trata esto? Ok. Mira, el tratamiento principal de la vesícula, lo más común es hacer una cirugía de vesícula. Esto se conoce como colecistectomía. Una colecistectomía es un procedimiento que ya habíamos platicado, se hace sí o sí de manera laparoscópica. O sea, eso quiere decir que por medio de hoyitos de 3 o 4 orificios en la pared abdominal, nosotros podemos llegar a la vesícula y la retiramos. ¿De acuerdo? Es un procedimiento que cada vez está teniendo ya más relevancia en el sentido en que ya no se hacen cirugías abiertas, ¿de acuerdo? Sí. Obviamente esto está presentando cierta evolución también, por ejemplo, hacia la cirugía robótica. En algunas ocasiones esta cirugía también se realiza de manera robótica, entonces eso quiere decir que lo está operando al paciente un robot, obviamente controlada por manos de un cirujano que se encuentra en una consola, pero también se maneja de manera por robot, o en algunas ocasiones por algo que se conoce como puerto único o single port, como se conoce en inglés. Es a través del ombligo, se coloca como si fuera una esfera y a través de esa esfera se opera. Y el paciente ya solamente tiene una herida, o sea, una a través del ombligo, y por ahí se opera todo. A través del ombligo. Wow, eso es
avanzadísimo. Sí, digo, es de lo más novedoso que se tiene. Obviamente se usan algunos otros aparatos como imanes y demás para poder sostener la vesícula, Claro. pero se puede llegar a usar. Impresionante, la verdad impresionante. Oye, y bueno, ¿me puedes explicar un poco de qué es la CEPRE? Ok. Mira, la CEPRE es un estudio que se realiza de manera endoscópica. Esto quiere decir que como los temas que ya hemos tocado de endoscopía, se mete un tubito a través de la boca, se observa el esófago, estómago, se llega al duodeno. En el duodeno desemboca ese tubito que viene del hígado vaciando la bilis, ¿de acuerdo? Ok. Pasa por ahí el endoscopista, inyecta medio de contraste, ve dónde se encuentra el defecto, por ejemplo la piedra, Ya, y se extrae. comprendo. Se mete una canastilla especial, se extrae la piedra y se acaba el procedimiento. Ese es el estudio de CEPRE de manera terapéutica, o sea, para tratar. Puede haber CEPRE para nosotros nada más meter medio de contraste y que se pinte toda la vía biliar. Nosotros lo vemos gris y se ve pintado todo y podemos identificar anatomía. Ok. Sí, es un estudio de verdad muy completo y que muy especializado. Es un estudio que debe de realizar sí o sí un médico endoscopista. Ok. Oye, amigo, y en base a este resultado, imaginemos que ya extraemos esta lito, esta piedrita, con esta canastilla que indicas en la CEPRE. Aún así, se tiene que operar la vesícula. Sí, porque en sí lo que está enfermo ya es la vesícula. Entonces, lo que hay que hacer es hacer este estudio de CEPRE, se realiza el tratamiento, está indicado esperar un poco de tiempo, más o menos 24 horas, para ver si nuestro paciente, por la manipulación de esa vía biliar, no haya presencia de inflamación del páncreas, o sea que el páncreas no se haya inflamado un poco, se espera un poco de tiempo, vemos que no sucedió esto y ahora sí se opera la vesícula, ¿de acuerdo? Se quita. Todo eso se hace en un solo internamiento. Es algo que tiene que hacerse muy completo con la finalidad de evitar el riesgo de que el paciente en algún otro momento una piedra que tenga en la vesícula pueda volver a salir y atorarse. Sí, no, si ya le pasó y tiene una piedra, seguramente tiene más. Exacto. ¿No? Pero hay procesos, voy a hacer un breve interno. Sí. Hay varios puntos, ¿no? Conozco lodo biliar, Sí. piedras, Sí. o litos, inflamación. ¿Sí? Ajá. ¿Todo es lo mismo en diferentes etapas? No. O sea, en cuanto al lodo biliar, o sea, realmente es que la bilis se hace muy espesa. O sea, ese líquido de la bilis que sale del hígado, al momento de llegar a la vesícula, se hace espesa. No siempre, cuando la bilis está espesa, se hace piedra, ¿de acuerdo? Pero puede llegar a suceder que esa bilis que está espesa en la vesícula puede llegar a formarse piedras, ¿de acuerdo? Por lo regular, cuando se llegan a formar piedras secundarias al lodo biliar, son piedras muy grandes. Son piedras que llegamos a ver a veces de hasta 6 centímetros. Se mezcla. Si se mezcla todo, se seca, por así decirlo, y se forman piedras de 6 centímetros. Son piedras que abarcan prácticamente la totalidad de la vesícula. Eso más que nada es por colesterol y grasa. Colesterol y grasa, digo, existen algunas otras cuestiones como por ejemplo sangrados dentro de la vesícula, etcétera, pero lo más común es por colesterol. Ok, sí, ahí no influye la coquita, ¿verdad? Ahí sí no. Tú le estás salvando a la coquita. Yo la coquita, y eso que no me gusta mucho. Oye, amigo, ok, ya me operaron la vesícula, ¿no? Ya me retiraron la vesícula. ¿Qué sigue? Porque, bueno, yo comprendo que es la función de 3 órganos, ¿no? Páncreas, hígado. ¿Cuál va primero, el páncreas? Dependiendo de cómo lo estemos viendo. Si lo vemos de arriba para abajo, va primero, de arriba para abajo va primero el hígado, vesícula y páncreas. El páncreas, ¿qué termina siendo el páncreas? Mira, el páncreas es un órgano muy complejo. El páncreas tiene una función que nosotros conocemos como exocrina, o sea, eso quiere decir que libera jugo pancreático, que es el 80% de su función. O sea, liberar jugo pancreático que ayuda a metabolizar también los alimentos, etcétera, etcétera. Ok. Y una parte endocrina, que es donde tiene que ver el tema de la insulina, por ejemplo. Ok. ¿Vale? Pero ese es el menor porción, eso solamente es el 20%. El 20%. Sí, su principal función del páncreas es liberar jugo pancreático. Ok. No tiene que ver el páncreas con una cirugía. Bueno, o sea, son juntos, ¿no? Pero no se retira junto a la vesícula. No, ¿sí? no. La vesícula se retira sola, se corta solamente el conducto que entra a la vesícula y listo. Si nosotros llegamos a quitar páncreas es porque hay alguna alteración dentro del páncreas, por ejemplo, algún tumor. Y son cirugías muy extensas, son cirugías que hay que quitar también pedazos de intestino o pedazos de hígado. O sea, realmente es algo muy complejo una cirugía de páncreas, especialmente en una porción del mismo que se conoce como cabeza de páncreas.
Y ahí sí consideramos un cambio de vida pues, interesante. Y drástica totalmente, o sea, el paciente aumenta su comorbilidad, eso quiere decir que aumenta la probabilidad de presentar enfermedades y disminuye la esperanza de vida. Y hablamos ahí forzosamente, tú me hablas de insulina, yo entiendo diabetes. Sí. Ahí entendemos que ya hay un problema de glucosa seguro. Seguro, digo, depende de cuánto quitemos de páncreas. En dado caso que sea una cirugía de páncreas y se quite poco páncreas... ¿Se secciona? Se secciona, o sea, se corta literalmente el páncreas y si se queda un pedazo, ese páncreas que se queda puede llegar a sustituir esta función. Entonces puede llegar a haber todavía insulina. Pero ya hasta cierto punto, cuando se llega a quitar más páncreas, ya no llega a suplir como tal la función completa y ya es cuando los pacientes pueden llegar a tener presencias de insulina o presencias de alteraciones en algunas otras hormonas. No es totalmente resecable, extraíble el páncreas. Si nosotros lo quitamos en su totalidad, que algunas enfermedades así lo exigen, puede llegar a haber sustitutos de hormonas pancreáticas. Sin embargo, pues ya la vida del paciente ya es muy diferente y muy difícil. Y para no hacerlo de lado, porque hepatopancreatobiliar, el hígado, ¿en qué punto entra aquí? ¿Él también sufre algún corte, alguna resección? Ok, durante esta cirugía de la vesícula no, el hígado no se toca. O sea, digamos, la vesícula se encuentra recargada en el hígado. Eso, se conoce esta parte como fosa cística, ¿de acuerdo? Sin embargo, o fosita cística. Sin embargo, no es necesario quitar hígado. En algunas ocasiones el hígado se encuentra sobre la vesícula y se puede llegar a quitar un pedacito muy pequeño de hígado, pero la mayoría de las ocasiones no. O sea, la vesícula es aparte, se despega solamente del hígado y el hígado se deja intacto. Ok, perfecto. Bueno, teniendo ya un poquito clara esta parte, bueno, no quiero dejar, ¿el estómago sufre también algún corte? No, ninguno. Nada. O sea, realmente se ingresa y como la vesícula es un órgano que está realmente muy fácil acceso, se quita, se opera, es una cirugía que tiene duración, es muy variable la duración dependiendo qué tanto esté de complicada la vesícula, pero puede ser desde los 20, 30 minutos hasta la hora y media. Si no es una cirugía que esté muy compleja. Para la duda, porque yo antes creía que era una luna, no era otro estómago. ¿Nos puedes compartir el tamaño promedio de una vesícula de una persona de 30 a 40 años? Sana. Ok, sin piedras. Sin piedra. Aproximadamente 9 centímetros de largo por entre 4 y 5 centímetros de ancho. Estamos hablando de 2 dedos. Más o menos. ¿Cómo crees? Más o menos, en personas sanas, ¿de acuerdo? O sea, ya en pacientes que son ya con piedras, esa vesícula se extiende el doble, más. Tiene capacidad. Sí, tiene capacidad expandible e impresionante. O sea, normalmente la capacidad máxima, así ya que la vesícula está a punto de romperse, son 90 centímetros cúbicos, o sea, 90 mililitros de bilis. O sea, está teniendo un bebé biliar. Literalmente. Vaya, qué impresionante. Y aún así, por medio del laparoscópico es posible. Sí, porque lo que se hace es que con una aguja especial se aspira todo el contenido de la vesícula con la finalidad de que la vesícula se haga más pequeña y podamos extraerla a través de uno de los hoyitos que te mencioné. Impresionante ese avance, la verdad, amigos, sí. Que hace tiempo todavía tocaba decir, mira mi herida de vesícula, ¿no? Sí, exacto. Pero ahora 1 centímetro cada hoyito y se acabó. Menos, de hecho ya ahorita actualmente hay algo que se llama mini laparoscopía, en donde nada más los hoyitos son de 3 milímetros, 2 milímetros. Ay, para cerrarlo, escuché algo de un ultrasonido, no el de estudio, sino como el de los dientes, ¿no? Que las destroza. ¿Eso es cierto? Mira, no. Sinceramente no existe algo, y esto es como algo que tienen como los pacientes. Esto de que luego llegan a alguna farmacia o algún donde vendan como alimentos herbolarios y dicen, si hay como ciertos tés o ciertas cosas que pueden llegar a eliminar piedras en la vesícula, no es cierto. No hay ninguno. La única manera de eliminarlo es quitando la vesícula. Ahora, otra duda que tienen muchísimo los pacientes es de, doctor, usted entra y puede quitar nada más las piedras y dejarme la vesícula. Técnicamente se puede, pero no tiene ningún sentido porque la vesícula va a volver a generar piedras muy rápidamente. Entonces no es obviamente recomendado estar operando mes con mes a un paciente para quitarle piedras. Lo que se hace es se retira la vesícula.
Ok, y por supuesto, si haces esto a través de un seguro y le retiras las piedras y le dejas la vesícula, no lo vas a poder operar a través del seguro. Nunca más. Para quitar. Las vesículas no se operan 2 veces, mis amigos, por favor. Exacto. ¿No? Solo con una sola cirugía es suficiente para retirar la vesícula. Ahora, otra pregunta que me hacen muy comúnmente, Pablo, es ¿qué riesgos tengo cuando ya no tenga vesícula? Sí. ¿Qué me va a conllevar no tener vesícula? Nada. Tu vida es completamente normal. Evidentemente, al inicio de la cirugía, de la recuperación, más que de la cirugía, discúlpame, Pablo, va a haber una recuperación donde vamos a tener que llevar una dieta, va a haber donde vamos a tener que llevar ciertas indicaciones por parte del cirujano en cuanto a actividades, en cuanto a qué comer, qué no comer y demás. Pero sin embargo, en algunas ocasiones, esta recuperación es tan rápida que a los días, a los 3-4 días, el paciente ya está como si nada. Como si nada. Como si nada. Digo, por supuesto, el mantener el cuidado por el tema quirúrgico. Claro, ¿no? totalmente. Sí, claro. Digo, al fin y al cabo es una cirugía, se tiene que mantener ese cuidado, pero que el paciente tenga, que esté consciente más bien de que no va a tener ninguna complicación después de no tener vesícula. Alimentación. Posterior a la cirugía, es evitar alimentos con grasas, o sea, alimentos que estimulen esa producción excesiva de bilis. Y yo a mis pacientes les recomiendo el primer mes no consumir, por ejemplo, aguacate. Porque el aguacate, a pesar de que es sano, tiende a estimular la vesícula. Es una grasa natural, ¿no? Por así decirlo, y eso condiciona que se estimule. Entonces, para evitar ese riesgo de estimulación, suspendemos el aguacate. Oye, y si todavía tengo vesícula y tengo tendencia a algo, ¿también el aguacate comiéndolo me puede generar algún problema? Sí. ¿Cómo crees? Sí. Ay, Dios mío. Tacos de aguacate con sal. Oh, qué delicioso. Un taco placero, ¿no? Un taco Chicharroncito, ¿no? Exacto. Ok, entonces, bueno, aguacate y grasas, bajarle un poquito a las grasas. Exacto. ¿No? Coquita. Digo, es que es un chiste, pero la realidad es que muchos de nuestros oyentes son operativos, andan todo el día en la calle y es tortita, coca, tacos, coca. Mira, el tema con la Coca-Cola es que es una bebida que tiende a tener muchísimo azúcar. Entonces, conforme va pasando el tiempo, puedes llegar a presentar o aumentar el riesgo de presentar diabetes. Entonces, sí condiciona a diabetes la coca. Sí. O estos refrescos, digo, en general, no sí, necesariamente en general, una ¿no? Coca-Cola. No me funes Coca-Cola. Sí, no. Sí, en general, todas las bebidas gaseosas con altos contenidos en azúcar. Ok, entonces grasas, bajar un poquito el tema de los refrescos o bebidas muy azucaradas. Sí. ¿No? Medicación. Mira, lo mismo que cualquier cirugía. Analgésicos, el paciente se va con analgésicos a casa. Yo siempre mando un analgésico de base y un analgésico de rescate. Eso quiere decir que el paciente va a estar muy cómodo tomando dos veces al día, su analgésico, y en dado caso que haya presencia de mucho dolor, ahora sí se puede tomar un analgésico extra. Y siempre yo mando un gastroprotector, un medicamento que proteja el estómago para que no generemos gastritis durante la recuperación, que es muy importante, ¿no? Siempre es importante la flora intestinal, Exacto. ante cualquier ingesta de medicamentos. Exactamente. ¿No? ¿Alguna otra recomendación? El tiempo, nuevamente, para nuestros amigos administrativos y operativos, tiempo para que yo pueda regresar a mi trabajo administrativo. Mira, si es administrativo, la verdad, 5 días es suficiente. Es muy rápida la recuperación. En dado caso de que sea necesario operativo, sí hay que esperar más o menos 14 días, 3 semanas. ¿Y de qué va a depender, Pablo? Va a depender del paciente. Hay algunos pacientes que pueden llegar a tener recuperaciones un poco más aceleradas y esto también es independiente de él, o sea, es más que nada el cuerpo. Y en algunas ocasiones puede llegar a extenderse a veces hasta un mes para actividades ya más complejas, ¿no? Claro. Como actividades físicas, como correr, ejercicios ya más complejos, cargar cosas pesadas. Sí. Ok, pero en lo general vamos de los 5 días a un mes dependiendo la actividad y nuestro autocuidado, nuestra evolución. Exacto. Ahora, es reposo relativo. O sea, esto quiere decir que el reposo va a ser solamente actividades extenuantes, pero la vida cotidiana del paciente comienza el día que se opera, no hay ningún problema. El día que se opera ya camina, ya va a hacer sus cuestiones solas, va al baño, se baña, etcétera, etcétera. Sube escaleras. Es una pregunta muy común. ¿Puedo subir escaleras? Sí. Puedes subir escaleras.
¿De reversa o de frente? No, de frente. Eso también es un mito. De Sí. frente, normal. Ok, pues mi amigo, el gusto de que estés aquí es para ayudarnos a acabar con tantos mitos también, para ver una realidad objetiva de lo que hoy tenemos en nuestro alcance, que es medicina tan avanzada, con especialistas tan enfocados, hepatopancreatobiliares, por favor. Es que me encantó. Pero bueno, lo importante de todo esto es poder creer que estamos a un paso más adelante de tener una mejor calidad de vida, de querernos más, de disfrutar más tiempo con nuestra familia, de comer en conjunto, de tener una vida más agradable, ¿no? Pues, mis queridos amigos, mi querido amigo Cristian, doctor Cristian Salinas. Pablo, muchas gracias nuevamente por la invitación y tocando estos temas tan importantes que no solamente nos van a ayudar a tratar, de diagnosticar de manera pronta, sino a prevenir. Amigo, ¿nos dejas tus redes sociales o cómo te encontramos? Con todo gusto, doctor Cristian Salinas en Instagram y en Facebook igual como Cristian Salinas. Perfecto, mi amigo. Y pues nosotros somos Self Care, como siempre es un gusto. Quisiera yo verlos, pero con que ustedes nos puedan ver un momento. Para nosotros es un honor compartirles un poco de este gran conocimiento a lo largo del tiempo. Muchas gracias, síganos en redes, compartan nuestros videos y seguimos a sus órdenes. Un abrazo. Gracias.